Hoy vamos a hacer una pausa a la serie que estamos estudiando, Habacuc, para hablar de un tema particular. Vamos a estar hablando sobre la Navidad. Yo sé que casi en todos los cultos y en todas las iglesias, me imagino que en esta hora se estará predicando sobre este tema, sobre la Navidad. Se acerca este día festivo donde los familiares, todas las personas se van a reunir para festejar, celebrar lo que es la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, hasta el versículo 14. También nosotros hoy vamos a estar, ya estuvimos adorando a Dios por medio de la liturgia, por medio de los cantos, por la lectura de su palabra. También vamos a adorarle a Dios por medio de la exposición de su evangelio, de su palabra. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Vamos a orar primeramente, hermanos, para que el Señor nos ayude a entender estas verdades, para que nuestro Dios pueda obrar en nuestros corazones. Eso es lo más importante, que Él se revela en nuestras vidas, para que podamos ser transformados por medio de esa revelación. Padre amado, Dios fiel, Dios lleno de amor y de misericordia, estamos ante ti hoy, reunidos como tu iglesia redimida del Señor, para clamarte, para pedirte que nos ayudes a entender, a comprender estas verdades que vamos a estar estudiando. Señor, queremos ser impactados, maravillados por tu palabra y queremos ser transformados por ella, Señor. Padre Santo, obra en la vida de cada persona que está sentada aquí en este lugar. Padre amado, que esta mañana sea una mañana de salvación, porque tu evangelio va a ser proclamado, Señor. Y confiamos en ti, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces nuestro texto de Lucas capítulo 2, versículo 8. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Hoy, mis hermanos, nos reunimos una vez más para adorar a Dios. Adoramos a Dios y disfrutamos de esta familia que el Señor nos ha dado. Esta es la familia del Señor que Él ha ganado con su sangre. Entonces, el motivo de esta prédica es que se acerca una fecha muy especial para todos, donde cada uno de nosotros se reunirán con sus familiares y celebrarán la Navidad.
Yo sé que cada uno de nosotros ya estamos preparados, ya estamos pensando cómo vamos a hacer, con quién vamos a pasar. Algunos van a viajar. Es un tiempo muy lindo y hermoso que vamos a estar celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente los creyentes, no solamente los cristianos van a estar celebrando en esta fecha el nacimiento de Cristo, sino todo el mundo. Creo que menos los ateos, ¿verdad? Los que no creen en Dios. Pero la mayoría de la gente no sabe por qué van a celebrar. No entienden o no entienden en su corazón o en su mente del por qué Cristo vino a nacer. La mayoría no tiene este entendimiento, no sabe por qué hacen lo que hacen. Y el título de la prédica es ¿para qué vino Cristo al mundo? Y esto es muy importante, hermanos, que inclusive los creyentes, que hacemos tantas cosas muchas veces sin entendimiento, es importante entender y saber, no solamente entender intelectualmente, sino de todo corazón, de para qué vino Cristo al mundo. Pero la mayoría de la gente no sabe por qué vino Cristo. No entiende en su mente, en su corazón, para qué nació Cristo. A lo mejor muchos son religiosos o han profesado ser religiosos, pero la mayoría no tiene ni idea de quién es el niño al que recordamos en la Navidad. Festejan, hacen muchas comidas, compran para sus ropas, viajan. ¿Y qué están celebrando la Navidad? Pero no saben para qué vino Cristo. O si saben, saben intelectualmente. Pregúntale a la gente por la calle. Salgan, hermanos, y pregúntale, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para ver qué cosas te dicen? Porque la mayoría no saben para qué vino Cristo al mundo, pero nosotros sí deberíamos saber de por qué vino Cristo al mundo. ¿Por qué deberíamos saber? Porque la Escritura nos enseña. Y justamente eso es lo que encontramos en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Lucas nos habla del nacimiento del Señor Jesús y hace más extensamente que los otros evangelios. Y en el capítulo 1, versículo 67 en adelante, encontramos la profecía de Zacarías sobre este niño. Después vemos en el capítulo 2 el nacimiento de Jesús. Y acá podemos usar el famoso versículo de Efesios capítulo 2, donde Dios hace la diferencia, o donde Dios envía una solución para el problema de la humanidad, que es el pecado. En Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, vamos a mirar, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envía a su único Hijo. Dios interviene, Él tuvo que hacer algo para solucionar la consecuencia del pecado que vemos, que encontramos en Génesis, donde el hombre ha pecado, ha desobedecido a Dios y fueron expulsados del Edén por causa del pecado. Y no solamente la humanidad está bajo el juicio de Dios, sino toda la creación.
Y Dios da una promesa al hombre en Génesis 3:15. Entonces, este pasaje, esta es una profecía del Antiguo Testamento sobre Jesús que nacería de una virgen en una aldea de Belén, la aldea donde era David. Acá lo que vamos a ver en este pasaje, mis hermanos, es en primer lugar la fidelidad de Dios, que ha cumplido sus promesas. Un nacimiento que vemos en estos pasajes que pasó desapercibido para la mayoría de la gente. Desde la perspectiva humana, este nacimiento de Cristo fue como cualquier otro nacimiento. No había nada especial. Hasta que leemos en el versículo 8 y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Era una noche normal. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Por supuesto, un acontecimiento que nadie ha visto antes. La manifestación de ángeles trayendo la buena nueva para estos pastores. Y imagínense el temor que tuvieron cuando el ángel se le apareció. Gran multitud de ángeles. Este nacimiento no era solamente para un grupo de personas, sino para todos. Versículo 10 dice, porque el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solamente para los judíos, no solamente para un grupito de personas viene a salvar este Salvador, sino a todos aquellos que creen en Él. Para todas las naciones es estas buenas nuevas. Entonces, el versículo 10 declara que este es el Cristo. El versículo 11, que este es el Cristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿quién es esta criatura que acaba de nacer? ¿Quién es este niño que acaba de nacer? ¿Quién es este niño que ha impactado al mundo como ningún otro en la historia de la humanidad? Hasta ahora se recuerda el nacimiento de Cristo y se recuerda como algo muy grande que sucedió solamente una vez en la historia, que ha impactado al mundo entero. ¿Quién es? El ángel dice que este niño de Belén es el Salvador. Es el Salvador, es Cristo y es el Señor. Entonces, tres identificaciones de estas personas: Salvador, Cristo y Señor. Este es el niño que ha nacido. No es el niñito Jesús, como recuerdan los demás. Es el Señor, es Cristo. Y lo más maravilloso, que nuestro Dios se estaba haciendo hombre. La mayor humillación, envueltos en pañales. Y esto debería maravillarnos. La Navidad no es poca cosa. La Navidad no se resume en comida ni en vestidos. No en festejo, ni música, ni vino, no. En la Navidad recordamos, celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Un acontecimiento único. Entonces, en primer lugar, nos dice el versículo 11 que Él es el Salvador. Y cuando, mis hermanos, hablamos de un Salvador, ¿qué pensamos? ¿Por qué un Salvador? Porque hay un problema. Alguien tiene que ser salvo o salvado. ¿Pero de qué?
Cuando hablamos de un Salvador, significa que hay un peligro, hay una amenaza sobre todo el ser humano. Porque la Biblia habla de que este Salvador es para todo. Entonces el mundo está en problema, el ser humano está en problema, necesita un Salvador. Cuando alguien está en problema, ¿qué es lo que pide? Un Salvador. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar? Entonces hay un problema. No solamente estaban en problema los judíos, es para todos. Y en este tiempo, hablar a la gente de Salvador o salvación no tiene importancia. Las personas no le dan ninguna importancia. Cuando nosotros le decimos a las personas que están en problemas, que están en pecado, que son enemigos de Dios, no necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque cada uno vive su vida como si Dios no existiera. Ese es el problema de la humanidad. ¿Se acuerdan de Dios mentalmente? Alguna vez se dicen si Dios quiere. Saben que Dios existe. Saben que hay un Dios. Pero nadie dice que está perdido y que necesita un Salvador. Nadie dice eso. Entonces la razón es obvia, hermanos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿para qué necesitamos un Salvador? En Efesios nos dice que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. En sus delitos y pecados. También nos dice que siguen la corriente de este mundo caído. ¿Qué significa eso? Siguen al diablo. Pero la humanidad, el ser humano no ve así. Ellos piensan que están bien, no pasa nada, prosperan, tienen salud, no pasa nada. Pero lo que no saben es que hay un juicio sobre sus vidas. Lo que no saben es que un día el Señor le va a pedir cuenta a cada uno. Están muertos. Nosotros sí sabemos. Por eso predicamos desesperadamente este evangelio. Porque la gente sigue, las personas le siguen al diablo y el diablo es el controlador de este mundo. Y si eso no fuera poco, las personas sin Cristo, que están en sus delitos y pecados, tienen la ira de Dios sobre su vida. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Para eso vino Cristo. Y Pablo nos dice que eso es así, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locuras, y no la pueden entender. No la pueden entender. Por eso actúan de esta manera, porque están muertos. Entonces eso no nos debería sorprender. ¿Por qué? Porque las personas que no le tienen a Cristo, que son impíos, que rechazan a Cristo en su corazón, ni siquiera tienen la capacidad para pensar en esa cosa, pensar en las cosas espirituales. Entonces hay un peligro. El Salvador viene, ha nacido, el reino de los cielos se ha acercado y necesitamos ser rescatados. Pero ¿qué hizo Jesús exactamente para salvar? ¿O de qué salva? ¿De qué salva a Cristo? ¿Qué necesidad tenemos que causó que Cristo viniera en este mundo? ¿De qué necesitábamos ser salvados? Ya encontramos la respuesta en Efesios, ¿verdad? Acabamos de leer, somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y eso nos hace enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Lastimosamente, muchos tienen un concepto errado
de por qué vino Cristo. Y hoy estoy seguro que en todas las iglesias se está predicando sobre la venida de Cristo, pero muchos pastores que predican un evangelio de la prosperidad, de la sanidad, van a torcer la escritura para decirte que Cristo vino para hacerte un campeón. Lastimosamente. Y damos gracias a Dios, no porque somos mejores, sino que acá se predica la palabra de Dios. Acá estudiamos la Biblia, trazamos bien la palabra de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero la mayoría de los púlpitos se enseña cosas que no son bíblicas, salvación que no tiene nada que ver con la Biblia, y eso es muy triste, que miles de personas estarán sentados escuchando ese evangelio que no salva, que envía directamente al infierno. Algunos dirán que Cristo vino para rescatarnos de nuestra carencia o falta de satisfacción. Que Cristo vino a ofrecernos felicidad. Que eso es lo que el hombre necesita. Que Él vino para hacernos feliz. Que Él vino para hacernos completos. Hacerte realizado o realizada. O tal vez tu matrimonio no resultó ser lo que esperabas. Entonces Cristo vino a darte respuesta. Tal vez tu empleo, tu carrera no es lo que pensabas. Entonces Cristo vino a darte lo que te hace falta. Totalmente enfocado en el hombre. Un evangelio enfocado en el hombre. Un evangelio que nos salva. Tal vez en esta Navidad no tenés suficiente dinero para comprar para un auto nuevo. Entonces pactar con Dios y el Señor te va a dar un auto nuevo, una casa nueva. Por eso se llevan llaves en los cultos. Para ungir, para orar. Porque para eso vino Cristo. Para darte lo que necesitas. Cristo vino para darte sanidad. Ese es el famoso evangelio de la prosperidad y de la sanidad que escuchamos por todos lados, mis hermanos. Entonces, para muchos Cristo vino para arreglar su vida. Cristo vino para arreglar tu vida. Cristo vino para hacerte feliz, para darte prosperidad, para hacer que te sientas mejor. Y notarán, hermanos, que estas iglesias están llenas. Multitudes le siguen a estos falsos maestros que prometen cosas que Dios no ha prometido. Para atraerle a las personas. Predica un evangelio que le agrada a las personas. Increíble, se llena de gente. Este es el tipo de evangelio que se predica. Otro predica un evangelio moralista. Cristo vino para rescatarte de tus malos hábitos. Para hacerte más bueno. Para que mejores tu carácter. Tal vez tenés problemas con la ira. Cristo vino para eso. El alcohol, no puedes dejar el alcohol. Cristo es la solución. El cigarrillo, las drogas. Tal vez tenés problemas con la pornografía. Entonces Cristo vino para sacarte de esa situación. En otras palabras, Cristo vino a darme una salida a mis problemas. Cosas que no me permiten ser feliz. Para eso vino Cristo. Y déjame aclararles algo, hermano. No estamos negando que Jesús no nos rescata de todas estas cosas. Claro que sí. No queremos negar esa verdad. El Señor nos transforma. Eso vemos en la Escritura. Cuando el Señor nos da su Espíritu, Él empieza a transformarnos. Nos libera de nuestra esclavitud. Y esto puede ser el alcohol, el cigarrillo, la pornografía. De todas estas cosas el Señor sí nos libera por medio de su Espíritu Santo, dándonos la capacidad y el poder para vivir en victoria sobre esas cosas. No estamos negando. Es cierto que Cristo vino a rescatarnos de todas estas cosas. Es cierto. Y damos gracias a Dios por eso. Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo para vivir una vida llena de satisfacción espiritual. La Biblia dice que estamos completos en Cristo Jesús. Estamos completos en Él, ya no necesitamos absolutamente nada,
Pero estas cosas no son primarias en la salvación. Decir que Cristo vino como Salvador no significa que vino a salvarnos de una vida insatisfecha, sino Él vino a hacer una cosa mucho mayor que eso. No fue que Él vino para llenar mi vida de las cosas que yo quiero. No vino para que te sientas mejor. No es para eso. La razón primaria y singular por el cual Cristo vino a este mundo no fue por estas razones, sino fue para rescatar a pecadores de su condición de que están, lo sepan o no lo sepan. Para esto vino Cristo, porque toda la humanidad está perdida. Entonces el problema universal de todos los hombres es que están en la condición de lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, muertos. Muertos. Esto significa son cadáveres espirituales. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la humanidad está muerta. O todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Que son absolutamente insensibles a las cosas de Dios. No pueden responder a ningún estímulo espiritual. No puede obedecer a Dios. No puede amar a Dios. No puede inclinarse hacia las cosas espirituales. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos espiritualmente, inactivos. A esto le llamamos la depravación total del hombre. No puede buscar a Dios, no quiere buscar a Dios, porque están muertos. Este es el problema mayor de la humanidad. Vamos entendiendo para qué vino Cristo. Dice Pablo que siguen la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Hacen las cosas del mundo. Aman las cosas del mundo. El mundo moldea sus vidas. Se guían por las enseñanzas del mundo y aceptan esa enseñanza como una verdad absoluta. Sin embargo, los creyentes, ¿quién es el que moldea nuestra mente y cambia nuestra cosmovisión? Es Dios, la palabra de Dios, y nos dejamos moldear por el poder de su Espíritu Santo. Pero las personas que no le tienen a Cristo, y todos nosotros estuvimos en esa condición, si no fuera por Dios, seguiríamos estando en esa condición. Pero el Señor, Dios, es fiel y cumple sus promesas. Génesis 3:15. El nuevo pacto ha empezado. Cristo vino para salvar a pecadores de la ira de Dios. De la ira de Dios. Estas personas siguen al diablo. Y como eso fuera poco, como les dije, todo el mundo se encuentra bajo la ira de Dios. Dice la Biblia que Dios está airado sobre el pecador, está enojado, porque no le glorifican a Dios. ¿Cuál es el propósito de la creación? Del hombre y todo lo que hay. La gloria de Dios. Pero el hombre ha caído. El hombre ha caído. El hombre está muerto y no le puede glorificar a Dios. Por eso Dios está airado, está enojado. Dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. O sea, Dios está enojado contra el pecador. Muchas personas dicen, pero bueno, yo no soy perfecto. Dios no ve el pecado como si fuera una imperfección en la vida. Dios ve al pecado como algo serio. Porque el hombre lleva la gloria, quiere llevar la gloria que le pertenece solamente a Dios. El corazón caído siempre va a buscar llevar la gloria. El corazón caído siempre va a buscar conseguir algo sin depender de Dios, inclusive la salvación.
Por eso la salvación por obras. Por eso que yo tengo que hacer algo. El hombre caído se tiene que buscar una hoja y se tapa su vergüenza y corre de Dios. Y piensa que así soluciona su problema, corriendo de Dios. No. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Y los hombres escuchan y quieren escapar. Muchos quieren escapar de ese Evangelio. No aceptan la salvación por gracia. Está buscando hacer algo. Dios entonces no mira así el pecado como si fuera un problemita. No es tan grave. El pecado es grave. ¿Sabe qué hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Y eso es poca cosa? No. Porque eso significa que puede estar eternamente separado de Dios. Eternamente. Romanos 3:23 dice que todos pecaron. Todos hemos pecado. O sea, no hay ni una persona que no peca. Nadie puede creerse bueno. ¿Saben por qué pecamos? No somos pecadores porque pecamos. No pecamos porque somos pecadores. Por eso, dice la Biblia, por estas cosas, el hombre está destituido del reino de Dios. ¿Saben qué significa, hermano, destituido? Separados, excluidos de Dios. Excluidos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18. 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Están sin Dios. No les importa a Dios, porque están sin Dios. No tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Y ese estado en que están, la humanidad le lleva a una separación eterna a Dios, de Dios. ¿Y saben qué significa esa separación eterna? Directo al infierno. Van caminando al infierno. ¿Entienden? ¿Van entendiendo el valor del nacimiento de este niño? Que no podemos nosotros como creyentes resumir en comida y en bebida. Ya saben lo que tienen que hacer cuando se van a reunir con sus familiares. Cuando vos sabés que estás comiendo con los muertos espiritualmente y que la ira de Dios está sobre sus vidas. ¿Acaso no sería una buenísima oportunidad para darles la buena nueva, el Evangelio? Mis hermanos, si hay una persona aquí en este lugar que sabe en su corazón que está separado de Dios, y si mueres así estarás separado eternamente de Dios por toda la eternidad, a ese lugar la Biblia lo llama infierno. Infierno donde ya nunca más, ahora estás disfrutando de la gracia común de Dios. Estás respirando, estás comiendo, tenés salud, puedes vestirte, estás ganando dinero, disfrutar de la vida, puedes irte de vacación. Pero en ese lugar estarás separado totalmente de Dios. De la gracia común de Dios ya no vas a disfrutar. Paisaje hermoso ya no habrá. Agua, comer, respirar, música, placeres, ya no habrá. Allá será una eternidad. Y como dijo hoy el pastor, como describe Apocalipsis, el infierno es de terror. Es de terror. Fuera de la presencia de Dios y de la cosa que Dios ofrece, de su gracia común a todos, ya no hay esa gracia común. Pero hay una promesa, para esto vino el Cristo, para darnos una nueva vida y una nueva ciudad. Pero esta promesa
son para los hijos de Dios. Solamente para los hijos de Dios. Solamente aquellos que creen. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, que la paga del pecado es muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán en el huerto del Edén? El día que comiere el árbol del bien y del mal, morirás. ¿Qué hicieron? Comieron y murieron. Espiritualmente y físicamente, y toda la humanidad sufrió el castigo por esa desobediencia. Por eso nosotros, cuando nacemos en delitos y pecados. ¿Qué significa delitos y pecados? Transgrediendo la ley de Dios. Todo el tiempo. Y no dando gloria a Dios. Entonces nuestro problema es que como seres humanos, el pecado nos condena, nos separa de Dios. Esta es la condenación, y esta condenación es para todos. Hombres, mujeres, para todos. De estos, por todo esto necesitamos, de todo esto necesitamos ser rescatados, mis hermanos. Para eso Jesús vino. Por eso tenemos la Navidad. Por eso vamos a hacer fiestas. Vamos a estar felices. La Navidad es hermosa cuando hacemos con entendimiento. No es pagana, no es malo celebrar ni festejar si lo hacemos con entendimiento. La Navidad no es solo, mis hermanos, para pasar un tiempo lindo con la familia, amigo. No es solamente comida, vino, fiesta o regalos. Estas cosas son superficiales, son lindas, pero no tienen nada que ver con la esencia, con la razón o el significado de la Navidad. Está bien, no hay problema, hay que hacer, pero no es la esencia, no es eso lo que celebramos. El Evangelio nos dice que necesitamos ser rescatados de nuestros pecados. Mi amigo y amiga que estás aquí hoy, no conozco, imposible conocer el corazón de las personas, pero sé que aquí hay personas que necesitan ser rescatadas de sus pecados. Hoy en esta mañana, ¿quién te garantiza que vas a estar festejando la Navidad? ¿Quién nos garantiza que mañana no vamos a partir de esta vida? ¿Quién nos garantiza? Nos preparamos todos, está bien, eso hay que hacer, pero nuestra vida está en la mano del Señor. Hoy el Señor te quiere rescatar. Para esto Él ha venido. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo vino a este mundo a salvar pecadores como tú y como yo. Para esto Él ha venido. Esta es la razón que el ángel se presenta delante de José. En Mateo capítulo 1, leemos eso, y le dice que el nombre de este niño sería Jesús, que salvará a su pueblo de su pecado. Cada pecador, cada ser humano necesita un Salvador porque es un pecador. Y este Salvador ha nacido. El verdadero destructor del hombre es el pecado. Y esto es real, mis hermanos. El hombre es culpable. No es que el hombre se siente culpable, el hombre es culpable delante de Dios. Por eso el ser humano, toda la humanidad no redimida, toda la humanidad no salva, están apartadas de Dios, porque es culpable, es culpable. Por eso necesitamos un Salvador, por eso recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y predicamos, deberíamos predicar en esta Navidad, y no solamente en esta Navidad, sino todo el tiempo de este Salvador. La humanidad tiene que saber que está condenada. Esta es la buena nueva, que el Salvador vino a salvar. ¿Salvar de qué? De la condenación eterna.
por causa del pecado. Por eso este ángel se presenta, los ángeles se presentan y le dicen: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Es de gran gozo para nosotros. Un Salvador. Este era el Salvador que necesitábamos. Y Él vino. Lucas lo identifica como Salvador, pero va más allá de su obra de salvar a los hombres. También en el versículo 11 nos dice Lucas que este Salvador es Cristo, Curios. Este es el título que le da Lucas: Cristo el Señor. ¿Se imagina eso, hermano? Envueltos en pañales. El Dios Todopoderoso, creador del universo y de todo lo que hay, envueltos en pañales. ¿Pueden entender eso? Esa maravilla. Cristo el Señor. Este es un título de exaltación. Es grandioso, como este niño que vino de una manera humilde, que ha nacido entre los campesinos, insignificante, en pesebre, en un campo. Es el Señor y dueño del universo, el Mesías prometido. Estaba naciendo. La luz vino al mundo, dice Juan. La luz vino al mundo. Pero ¿qué hace el hombre? Ama las tinieblas. El hombre necesitaba esta luz. Y el que cree en Él, dice Juan, el que cree en Él no va a ser condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre no es condenado ahora por no creer. El hombre ha sido condenado en Génesis. Toda la humanidad. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esa es la maldición que a nosotros nos alcanzó. Cada ser humano que nace bajo condenación. Jesús entonces nace como un bebé normal que crecía entre sus hermanos. No tenía, a muchos le llaman el niñito Jesús y le ponen una aureola sobre su cabeza. No es así. Era un niño normal, Cristo el ungido. Cristo el ungido. ¿Qué significa ungido, hermanos? Ese es el título reservado para una persona en alta posición. ¿Y quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Era ungido el rey, el sacerdote, el sumo sacerdote y los profetas. Este es el título que le da Lucas a Cristo, el ungido de Dios. En primer lugar, Cristo es el rey. No es un rey terrenal. Su reino no es terrenal, dijo él. Entonces, Él es el rey, pero rey de reyes y señor de señores. Y señor de señores. ¿De qué línea? De la línea de David. Y también dice que Él se sentaría en el trono de David. Y eso fue profetizado por los profetas. Cristo entonces es el rey de reyes, el ungido. Jesús le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cierto que eres el rey? Sí, yo soy el rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Tranquilo, Pilato, que yo no vine a sacarte tu reino. Yo tengo un reino mucho mayor que esto. Tranquilo, Pilato, no seas celoso. Un día yo voy a reinar por toda la humanidad, por todo el mundo. Mi reino no es de este mundo. Es el otro reino, el reino eterno. El reino terrenal, el reinado terrenal de las personas van a terminar. Los reinos terminarán, pero este reino permanecerá para siempre. Cristo es el rey. Pero Cristo también, mis hermanos, ¿quién era la otra persona ungida en el Antiguo Testamento? Sacerdotes, los sacerdotes. Cristo es nuestro sumo sacerdote.
Esa es la función de Cristo hasta ahora. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote intercede por el pueblo delante de Dios. Este niño que vino para eso. Para ser nuestro sumo sacerdote e interceder por nosotros delante de Dios. Por eso que la Biblia dice que que nadie puede ser salvo si no es por Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. No hay dos dioses, un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? El que puede ser mi mediador, el que va a arreglar mi situación con Dios, porque eso es lo que hace el mediador. Este vino para ser nuestro sacerdote y decir, yo voy a pagar, yo voy a llevar todo el pecado de la humanidad conmigo, para que esta persona pueda ser perdonada. Él intercede, Él es inocente. Porque no hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Cristo. Él es nuestro sacerdote. Jesús, como sumo sacerdote, es el único que nos puede llevar en la presencia de Dios. ¿Cómo? Por medio de su muerte y resurrección. Romanos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo, hermano, saber eso. Alguien que intercede por ti y por mí 24 horas. No importa cómo me siento hoy. ¿Cómo me levanté hoy? Si me levanté con la pierna izquierda o derecha. No importa. O me siento mal por algunas cosas. O por alguna enfermedad. O estoy de mal humor. No importa. Gracias a Dios que Él intercede por nosotros. Y no importa tu estado espiritual, ahora en este momento, el Señor intercede por ti delante del Padre. Tal vez estás desanimado, tal vez no estás leyendo más tu Biblia, pero eres creyente. Eres un cristiano. ¿Saben qué? Igual Cristo intercede por ti. No importa lo que yo hago, Cristo intercede por mí 24 horas. Aún antes de que yo me arrepienta, Él intercede por mí. Eso es peligroso, ¿verdad? ¿Cómo voy a enseñar eso? Entonces uno puede pensar, no importa lo que yo hago, con tal de que Cristo intercede por mí. Un creyente no piensa así, porque ama a su Salvador. Ama a su Salvador. Y no tenemos que tener miedo para decir que Cristo intercede por mí aún antes de que yo me arrepienta de mis pecados. Porque nadie ni nada me arrebatará de sus manos. ¿Y qué pasa con los hijos que no se arrepienten? ¿Qué pasa con los hijos rebeldes? Que no quieren obedecer a sus padres. Tarde o temprano va a venir chachá. Entonces Dios disciplina. Es el parte del amor de Dios. Nadie se va a perder, pero yo necesito saber, ser consciente de que Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Este es el trabajo del sacerdote. Para esto Él vino. A pesar de nosotros, Él intercede por nosotros. Él intercede. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El enemigo te puede acusar, pero Él intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Nada te puede separar del amor de Cristo, porque Él es el que intercede por nosotros, y para esto vino Cristo, para interceder por nosotros. También Él es profeta. Nos trajo el Evangelio puro, santo, perfecto. Cristo es el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiene que hacer el pecador? El reino de Dios está aquí. Ya vino. El pecador tiene que arrepentirse y creer en Cristo. Pero el ángel agrega algo más, que Cristo es Señor. Esto implica autoridad, que Él es Señor de señores. En Pedro encontramos un pasaje donde la Biblia dice que Sara le llamaba a Abraham Señor. Y la Biblia dice que las mujeres tienen que seguir el ejemplo de Sara. ¿Cuánto le gustaría que su esposa le diga, Señor fulano? No, yo ya me contento con amor. Este Señor es superior a los señores terrenales. Este Señor un día juzgará a la humanidad. Este Señor un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Este Señor está sentado a la diestra del Padre. Este Señor es el creador de todo el universo que ha nacido. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Señor, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Muchos no quieren aceptar que Jesús es igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Eso nosotros confesamos, mis hermanos. Nadie que niegue la divinidad de Cristo o su igualdad con el Padre puede ser salvo. Absolutamente nadie. Porque Jesús dijo, yo y el Padre somos unos. Cristo no es un profeta más. Cristo es Señor igual que el Padre. Y el que rechaza eso no puede ser salvo. Nadie que diga, yo soy cristiano pero rechazo la divinidad de Cristo o que Él es igual al Padre puede ser salvo. No hay caso. Entonces no hay manera de llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Los ángeles proclaman las buenas nuevas de salvación a los pastores. Este es el Salvador, este es el Rey, el que acaba de nacer es el Salvador, es el Señor, es el Rey, profeta, sacerdote. Este es el que estaba naciendo. Nosotros no adoramos al niñito Dios. Y eso suena tan mal, hermano. A mí realmente a veces me pone mal cuando escucho niñito Dios. Este es el Dios todopoderoso. ¿Cómo se van a referir así? Niñito Dios. ¿Cómo humanizan a Dios? ¿Cómo humanizan a Jesús? Jesús es Dios todopoderoso. Niñito Dios, no. Me cae mal, hermano. Él es Señor. Versículo 12 de Lucas. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ningún rey antes había nacido de esta manera, hermanos. Solo Dios, el Dios todopoderoso, envuelto en pañales. El rey, sacerdote, Mesías. La mayor humillación de Dios. Haciéndose como los hombres. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios todopoderoso, humillándose de esta manera. Pero esta es la buena nueva para los hombres, que Cristo vino para ocupar nuestro lugar.
Entonces, ¿cuál era el propósito de esta buena nueva? Y muchos me dirán, bueno, ya sabemos, es para el perdón de nuestros pecados. Déjame decirle algo, hermano, esto va mucho más allá que eso. Versículo 13 hasta el 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo más grande que trasciende a todos los demás, mis hermanos? Es la gloria de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para darle gloria a Dios. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Padre, glorifícame, porque yo te he glorificado en la tierra. El propósito de nuestra salvación es para darle gloria a Dios. Es para la gloria de Dios. Entonces el propósito de todo el universo y de todas las cosas es la gloria de Dios. Este es el propósito final de nuestra salvación, que un día estaremos con Dios glorificando a Dios por toda la eternidad. Si hoy no estás glorificando a Dios, algo está mal en tu vida, no estás entendiendo cuál fue el propósito de tu salvación. No es para que tengas salud, prosperidad, sino para que glorifiques a Dios. Ese es el propósito de nuestra salvación, mis hermanos. Ángeles se maravillan y dicen y cantan glorias a Dios en las alturas. Los ángeles se quedan maravillados. El Dios Todopoderoso a quien ellos adoran. Todo el tiempo en el cielo se está haciendo hombre. Los ángeles no pueden creer lo que Dios está haciendo por la humanidad. Para esto vino Cristo. Entonces, no es el perdón de nuestros pecados. No, lo principal y más exaltado es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria. Para esto Él nos ha salvado de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este es el propósito, este es el tema principal de la Escritura, la gloria de Dios. El propósito inmediato fue salvar al pecador. Ese es el propósito inmediato, pero el propósito final y principal es la gloria de Dios. Un día nos uniremos con los ángeles para darle gloria a Dios, por toda la eternidad. Y justamente lo que estaba pasando en este pasaje, el versículo 13, los ángeles entendieron que Dios había provisto el medio de salvación a los hombres. Por eso glorifican a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este Salvador que vino a salvar a los pecadores. Versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El lugar más alto, gloria a Dios en las alturas. El lugar más bajo, donde están los hombres. Esta paz es el resultado de nuestra salvación, mis hermanos. Tenemos paz para con Dios. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, tenemos paz para con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, hermano, que tenemos paz para con Dios? Que nuestra enemistad con Dios ha terminado. Estás en paz con Dios. Ese es un motivo grande para festejar la Navidad. Es el motivo suficiente para que prepares la mesa, las comidas, las mejores bebidas, para celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Y aprovechar ese lugar
para hablar el evangelio. Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. ¿Saben qué, hermanos? Todos aquellos redimidos, todos aquellos que son hijos de Dios, tienen el favor de Dios y Él se complace en hacerlo. Bien a las personas, el hacer el bien a sus hijos. Todos aquellos que están en Cristo Jesús tienen el favor de Dios. Tienen el favor de Dios. Para esto vino Cristo, mis hermanos. Para salvarnos de nuestros pecados. Para darle gloria a su nombre. La Navidad. ¿Saben qué significa la Navidad? Dice John MacArthur. La Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Dios tuvo que venir por ti. Eso significa la Navidad. La salvación es del Señor. Por lo tanto, toda la gloria sea para Él. Y damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos redime de todos nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios. Si entiendes esto, anda, mis hermanos. No tengas miedo para preparar tu mesa en esta Navidad. Anda, prepara la mesa. Y festeja, celebra la Navidad como nunca antes haya hecho. Si tienes parientes inconversos, háblale de la buena nueva para que tu Navidad tenga sentido. Háblale del Evangelio, de para qué vino Cristo. No pierdas esta oportunidad para hablarles a aquellos que están en tinieblas que la luz ha venido al mundo, que el Salvador ha venido al mundo. Y les deseo feliz Navidad para todos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este niño que ha nacido. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, sacerdote, que intercede por nosotros, profeta del Señor, que nos trajo la buena nueva. Gracias por tu evangelio, que nos salvó de nuestros pecados y la condenación eterna. Padre amado, ayúdanos, Señor, a que glorifiquemos tu nombre, porque este es el propósito para el cual tú nos has salvado, Señor, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que podamos hablar de tu evangelio en esta Navidad. Aquellos parientes que no te conocen, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Esta es una muy buena oportunidad para explicarle el evangelio, para predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor, que con este entendimiento podamos celebrar la Navidad con nuestros familiares, también aprovechar para predicar tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.